Bueno, vamos a hablar, mi nombre es Miguel Ángel Leiro Martínez, profesor pensionado. Y entonces yo, mi niñez, trabajé en la elaboración de la teja. ¿Sabe usted por qué aquí se llama tejar? No, de hecho, curiosamente yo estaba pensando que era probable que tuviera algo que ver con la teja, tejar, pero no conozco mucho la Se llama tejar porque allá por los años 30, 40, hubo muchos tejares aquí. ¿Qué eran tejares? Bueno, por ahí tenemos ahora los zonas. Era un lugar donde se hacía la teja. ¿Ve? Entonces ellos llevaban un procedimiento. Bueno, casualmente ese cerro de la cruz que le digo, de ahí se traía el barro para hacerlo. Y lleva un proceso un poco complicadillo. Y más en aquellos tiempos que no había tecnología. Esto es una teja, ¿no? Entonces, tiene esta forma, esta. Tenemos que esta parte de la teja es más ancha y esta es más angosta, porque a la hora de hacer el tejado en las construcciones tenía que montar eso sobre la losa y entonces era como una cadena, digamos así, el techo del tejado, porque en aquellos tiempos no había zinc. Y entonces el zinc llegaba aquí de otros países, entonces era muy caro. Entonces la gente pobre tenía que recurrir a hacer las casitas. Así que hubo mucha casa de teja. En el terremoto de 1910, muchas casas, por lo general eran casas de adobe, y desaparecieron, se cayeron con el terremoto y el techo era de teja, toda la teja se quebró. Ya después vino la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entonces en esa época el zinc se escaseó, así que aquí dejó de llegar zinc. Entonces ahí tuvo más apuro porque todo como no entraba zinc y la gente necesitaba sus casitas, entonces comenzaron a hacer teja. Entonces aquí llevan teja para Limón, para Guanacaste, para Heredia, para La Juela. Si vamos a ver... Inició en tejado. Pues, sí, la elaboración ya en esos tiempos inició aquí en teja, pero hay que tener claro que mucha gente dice que aquí fue donde se comenzó a hacer la teja. No, la teja es una cultura que trajeron los conquistadores. Con el descubrimiento de América, que comenzaron a llegar los conquistadores, ellos trajeron esa tecnología. Porque si vemos, si consultamos, digamos, otros países de Sudamérica, cuando vemos un reportaje de esos países, vemos que hay muchas casas de teja. Y no vamos a decir, esa teja fue hecha en tejar. No, eso viene desde el descubrimiento de América. Con los conquistadores ellos trajeron esa tecnología. Entonces aquí fue ya, aquí mismo en Costa Rica, por ejemplo, del siglo pasado y antepasado ya habían construcciones de teja. Y el desarrollo de la teja aquí se da ya a principios del siglo pasado. ¿Y cómo es el proceso de hacer esta teja? Bueno, ya lo del proceso voy a presentárselo en miniatura. Si gusta, para Karen. porque no, ahí que se usa para hacer la teja, pero esto está en miniatura, pequeñito. Yo por ahí tenía tejitas chiquitas, pero pasa que las he regalado, hechas con esto. Esto se llama gradilla. Gradilla. Una gradilla, exactamente. Y esto se llama galápago. La gradilla como las mujeres que preparan el tamal. Preparan la masa, lo echan aquí y luego lo recortan, hacen una lámina. Y esa lámina era de barro. El barro había que traerlo casualmente ahí de Guayabal, ese cerro que está ahí. Sí. Se traía ahí en carretas con bueyes y llegaban a los tejares. Ahí había que amasar el barro con las patas de los caballos
era con caballos porque era algo rústico. Entonces había unas pilas, unos huecos en un patio, y ahí se echaba el barro, se hacía como una palangana, digamos. Y ahí comenzaban los caballos a dar vueltas, a majar. Por eso aquí a los de Tejar nos llaman pisabarros. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo los caballos pisaban el barro. Se llevan 2, 3, 4 horas ahí dando vueltas. Los terrones mojados con agua. Interesante. Y convertirlo en una masa. ¿Verdad? Como hacer tortillas, digamos, preparar la masa de las tortillas. Sí. Y de ahí, en una mesa, se echaba una pelota, se emparejaba, se hacía una lámina aquí, y esa lámina se llevaba a este aparato, y este aparatillo ya le daba la forma de teja. Y entonces eso había que ponerlo al sol a secar en unos patios, así que estaba bien seca, había unos hornos, y de esos hornos ahí se quemaba la teja, duraba un día y noche ahí llevando fuego, hasta quemarla, hasta convertirla en esto, ya en la teja hecha. ¿Y el proceso en total, como cuánto duraba mientras lo hacía y se secaba? Como ustedes saben, Cartago ha tenido siempre ese problema con el clima. De repente estamos en verano. Esta era la época como para aprovecharla haciendo teja. Pero ya se descocheraba el tiempo y amanecía de temporal, ese día no se podía trabajar. No se porque trabaja. esta teja había que tenderla en los patios. Entonces dependía mucho del tiempo. Necesitaba sol. Exactamente, sí. Y porque hasta que estuviera bien seca, se podía meter al horno. Porque si se echaba al horno y se le ponía fuego, entonces se rajaba. Si estaba húmeda. Si estaba húmeda, se rajaba. ¿Sí? Un tejar era como este, aquí hay uno. Mira, si era un tejar. Una cosa rústica. Estos eran personalidades de aquí que trabajaban en la teja. A ver los caballillos, medio se ven. Hicieron un galerón rústico, por aquí el horno no se ve bien, ahí hay un horno donde se quemaba la teja. Aquí era una mesa donde se hacía ese proceso que les digo yo de cómo darle la forma a la teja. Exacto, este es un tejar viejo. ¿Y dónde se van estos lugares? ¿Dónde estaban ubicados? Vamos para... ¿Son de aquí ustedes y conocen bien Tejar? Bueno, hay una calle que nosotros la llamábamos antes la calle La Puebla. La calle La Puebla comenzaba desde la iglesia para abajo, hacia el sur. Se llamó calle de la Cruz, ahora no sé ni qué nombre le dan a esa calle. La persona que se hacía un proyecto de construir un tejar, tenía que tener sus bueyes. ¿Bueyes para qué? Para jalar el barro de allá del Guayabal hacia el tejar, donde estaba el tejar, para hacer. Tenía que tener mínimo 2 caballos, porque esos eran los caballos que elaboraban el barro para hacer la teja. Tenía que tener un galerón más o menos como este que vemos ahí, y tener espacio, unos patios, porque ahí es donde se tendía la teja para que se secara, patios grandes, así que tenía que poner un terreno grande, si no era jugando. Después por eso ahora es muy difícil. Sí, por eso ahora... Ya muy pocos, grandes. De ahí de hecho, por eso, miren, los tejares, ¿quién los va a tener con todas esas cosas? Tenía que tenerle porcero o pagar un porcero para los bueyes y para los caballos. La ventaja es que en ese tiempo las calles no había asfalto, las calles eran tal vez anchas, pero el área con la vía que estaba más o menos en piedra era donde pasaban las carretas. Lo demás en las orillas era pasto, zacate, y ahí se alimentaban los caballos. Nada más se trabajaban, se les daba de comer algo y a la calle y ahí se les jugaban. Porque era donde está el parque era una plaza de deportes. Entonces ahí los caballos iban a comer, pues, el zacatillo de la plaza y eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? La verdad
todo eso me ha parecido demasiado interesante. Es la historia, cultura de aquí a Tejar donde vivo y no conocía mucho de eso. Bueno, qué bien. Sí. Otra cosa que, bueno, seguro usted me dice, ¿y cuánto valía una teja de esas? Sí, ¿cuánto? Una, bueno, para que quede bien. ¿Cuánto valdría? ¿Cuál sería el valor, el costo de una teja como esta? Resulta que las vendían a 85, cuando yo recuerdo, posiblemente antes era más barata, pero desde cuando yo recuerdo que trabajaba en esto, valía 1,000 pesos, a 80, pucha, ¿cómo la teja? Bueno, a 85 pesos el 1,000. Imagínense, 1,000 tejas de estas por 85 colones. 85 colones. Venía a valer como 0,85. Y para que fueran 1,000 tejas. Y todo el proceso que llevaba. Pero claro, en ese momento un colón valía un platal. Con un colón se compraba un montón de cosas. Claro. Usted nos ha contado, se lo ha comentado a otros jóvenes o la manera que se hacen las tejas, el proceso. Sí, no solo comentado, sino que les he dado la demostración, cómo la hacíamos. Sí. ¿Usted ha dado talleres al respecto? ¿Ha dado talleres? Sí. Nosotros íbamos a veces yo buscaba a alguien que me ayudara a las escuelas, a diferentes escuelas a dar talleres, al tecnológico. Fuimos una ocasión a The Grand Minor, que si gusta, que me avisen con tiempo, porque ahora el barro hay que irlo como a comprar a Lourdes, que ahí trabajan con ladrillo. Entonces hay que comprar el barro, entonces si me viene con tiempo lo preparo y se necesita arena. Entonces yo pudiera dar yo creo que yo fui una vez ahí al bueno, que como somos estudiantes, que si gusta yo voy en cualquier momento Claro, a mí me encantaría conocer eso. A dar una demostración de cómo se hacía la teja. Sí. Perfectamente, sí. Y usted, al principio nos comentó que usted fue profesor. Ajá. Entonces, ¿fue profesor en escuelas o colegios? Director de escuela. ¿Y enseñaba lo de las cejas? Pues casi que no, porque no había así como fechas que aquí en julio sí se hace una demostración en el parque, no sé si han visto de cómo se hacía la teja, porque en julio el 28 de julio creo que se celebra una fecha del aniversario del cantonato, cuando se formó el cantón. Antes, en 1939, el Tejar era un distrito de Cartago, distrito séptimo. Luego hubo quien se interesara y propuso que el Tejar se convirtiera en cantón. Entonces ya lo hicieron cantón a partir de 1939. Y entonces para darle más realce, de ahí aparece el cantón del Guaro. Sí, claro. Y ahora las tejas actualmente se hacen diferente, ha como cambiado la manera en el proceso de hacer las tejas. Bueno, porque ahora prácticamente las tejas ni las hacen, porque ya aquí no hay tejares, ya no se hace. Pero sí, luego posteriormente hubo una tecnología, ya aparecieron, en San José hubo una fábrica de teja, pero ya ahí no usaban caballos, sino que usaban unas máquinas para demoler los terrones de arcilla para convertirlos en barro. Y ya con una tecnología moderna, y ya no necesitaban nada de esto, sino por medio de máquinas. Sí, y porque imagínese usted que si en este momento hubieran tejares para hacer la teja, en primer lugar, bueno, por ahí aparecen construcciones recientes con teja, pero un techo de teja vale un platal,
porque lleva una estructura especialísima. Y por eso a las láminas sí les han dado como figura de teja, hay láminas que figura de teja, por eso. Pero imagínense para quemar la teja, bueno, después la quemaban por medio de tecnología eléctrica, hornos eléctricos. Y digamos, y a través de aquellos tiempos, esa tecnología que usábamos nosotros, y ya, si hay deforestación, porque eso para quemar la teja se necesitaba una gran cantidad de leña, porque eran hornos que trabajaban con leña. Bueno, ya no hubiera ni un árbol aquí. Sí, todo tiene su pelo. Así que, otra preguntita. Agradecerle por todo este tiempo, por todo lo que nos ha contado y agradecerle porque usted es un gran conocedor de la historia de todo esto que implica, cómo es el proceso de la teja. La vida a veces uno la hace aburrida o la hace alegre, depende de uno. Yo cada vez que puedo, me encanta hablar de educación. Me encanta leer. Yo paso como si estuviera trabajando, viendo noticias de educación y toda esa vaina. Y la ley esa nueva, ¿cómo era? La 9999. Ajá, esa ley. Sí, tiene sus pelos. Y entonces, para mí es un gusto. Más bien, el ratito que he pasado con ustedes ha sido como una inyección de vida, porque como que se desahoga uno hablando. Y a mí me encanta conocer personas y Sí, sumamente enriquecedor. exactamente, estimarlas, respetarlas, compartir y el hecho que me agrada mucho que vino con su mamá.